Bien, ya terminamos nuestro diseño, entonces ahora vamos a realizar una prueba. Vamos a realizar una prueba experimental. Bien, tengo aquí dibujado el circuito que hemos diseñado. Como transistores Q1 y Q2 vamos a usar el transistor 2N2222. Una característica importante de este transistor, dijimos, es que tiene una ganancia que anda en el orden de 280. Los valores de las resistencias vamos a ajustarlos. Dijimos que en el caso de R1 vamos a emplear 10 megaohmios. Esto porque es un valor que tengo disponible. Para R2 vamos a emplear una resistencia de 2,2 megaohmios. En realidad voy a utilizar aquí una resistencia de 1 megaohmio y una de 1.2 megaohmios. R3 vamos a usar aquí una resistencia de 390 kiloohmios. Para R4 utilizaremos 33 kiloohmios. Para R5 vamos a usar un valor de 15 kiloohmios y para R6 vamos a usar un valor de 1,1 kiloohmio. Este valor, por ejemplo, era 28K originalmente, lo pasamos a 33 kiloohmios. Este era de 14 kiloohmios, vamos a usar 15 kiloohmios. Y este es de 1.15, según el cálculo, vamos a emplear aquí 1.1 kiloohmio, que lo vamos a construir de hecho con dos resistencias, una de 100 y otra de 1 kiloohmio. Bien, ya yo tengo aquí armado el circuito. Tenemos los dos transistores Q1 y Q2 colocados en el mismo orden que en el diagrama. También las resistencias, esta es la resistencia de 10 megaohmios, la resistencia de 1.2 megaohmios y la resistencia de 1 megaohmio. Este nodo de aquí sería el nodo de la base de Q1. Esta resistencia de 390 kiloohmios sería la resistencia R3, que va conectada al colector de Q1. Y en el emisor de Q1 tenemos una resistencia de 33 kiloohmios. Q2, la base está conectada directamente al nodo del colector de Q1. El colector conectado a una resistencia de, como dijimos, 15 kiloohmios. Y en el emisor tenemos una resistencia de 100 ohmios y una resistencia de 1 kiloohmio para tener así un valor de 1.1 kiloohmio. Vamos a conectar el circuito usando un cargador de 5 voltios. El negativo del voltímetro en 0 voltios. Y aquí voy a medir en el colector de, ahí estoy midiendo el voltaje en el colector de Q2. Aquí estamos midiendo el voltaje en el colector de Q2. Tenemos
una lectura de 1.02 voltios, o sea 1 voltio. Aquí entonces tenemos 1 voltio en el nodo donde vamos a medir V0. En realidad el voltaje en el colector de Q2, este es el nodo de colector, este sería el nodo de base de Q2, llamémosle C2, este es B2 y este sería E2. Medimos el voltaje, vamos a medir el voltaje en el emisor, de Q2, y aquí tenemos un voltaje de 0.3 voltios. Medimos el voltaje en la base de Q2, o lo que es lo mismo en el colector de Q1 aquí, y nuestro voltaje aquí es de 0.75 voltios, 0.75 voltios. Medimos el voltaje en el emisor de Q1 y aquí el voltaje es de 0.33 voltios. No vamos a medir el voltaje en la base de Q1 porque la impedancia de mi voltímetro es de 1 mega ohmio aproximadamente. Si lo conecto para medir el voltaje en la base de Q1 respecto a 0 voltios, voy a introducir ahí una resistencia de 1 mega ohmio en paralelo con la resistencia de 2.2 mega ohmios que tenemos aquí, es el valor de R2, y eso afectaría entonces la lectura. De hecho, variaría el voltaje de polarización. Este voltaje no lo vamos a medir. Bien, ahora con los valores de voltaje que obtuvimos aquí, entonces podemos calcular los voltajes colector emisor 1 y colector emisor 2. El voltaje colector emisor 1 va a ser igual al voltaje en el colector, llamémosle este VC1, menos el voltaje en el emisor, V emisor 1. Según las lecturas, este voltaje VC1 es de 0.75 voltios y el voltaje en el emisor 1 va a ser de 0.33 voltios, lo cual nos da que el voltaje en el colector, es decir, el voltaje colector emisor 1 es aproximadamente 0.42 voltios. Luego el voltaje colector emisor 2 es igual al voltaje en el colector 2 menos el voltaje en el emisor 2. Esto nos da que el voltaje colector emisor 2 va a ser igual a 1 voltio que medimos ahí menos 0.3 voltios. Esto nos da que el voltaje colector emisor 2 va a ser igual a 0.7 voltios. Aquí podemos observar que el voltaje colector emisor 1 no está exactamente en 0.5 voltios, sin embargo hay que considerar aquí que a la hora de medir este voltaje estamos colocando una resistencia de 1 mega ohmio de aquí a tierra, y la resistencia de 1 mega ohmio va a alterar en realidad la corriente que está circulando en este circuito. Así que en realidad vamos a decir que esto es aproximadamente igual a 0.5 voltios. El voltaje
colector emisor tenga que estar arriba de los 0.5 voltios es realmente un criterio de diseño, puede ser aproximadamente 0.4, 0.5 voltios. Esto hace que en realidad el transistor esté siempre en clase A. En realidad el criterio de diseño para elegir esto es que el voltaje colector emisor 1 debe ser mayor que el voltaje de saturación, el voltaje de saturación del transistor, y menor que VCC menos VEE, que en este caso es 0. Es decir, realmente para que esté en clase A, el voltaje colector emisor 1 o cualquiera debería ser mayor que normalmente alrededor de 0.2 voltios y menor que en este caso 5 voltios. Por lo tanto, realmente Q1 sí efectivamente está en clase A, que es lo que nos interesa. Ya se cumple con este propósito. Y obviamente en el caso del voltaje colector emisor 2 está en el rango que esperábamos, 0.5 menor o igual que voltaje colector emisor y menor que 5 voltios en el caso del colector 2. Por lo tanto también está en clase A, lo cual significa que nuestro propósito a la hora de seleccionar los valores de las resistencias está correcto. Podemos calcular ahora las corrientes de polarización. Esta la habíamos llamado I1, esta la habíamos llamado I2. I1 va a ser igual a VCC menos VC1 dividido entre R5. VCC es este voltaje menos VC1, que sería el voltaje aquí. Aquí tenemos 5 voltios y entonces I1 va a ser igual a 5 voltios menos 1 voltio. Esto dividido entre el valor de R5, 15 kiloohmios. Tenemos así una corriente de polarización de Q2 que va a ser igual a 4 voltios dividido entre 15 kiloohmios. Esto nos da 4 dividido entre 15, 0.27 miliamperios. Para la corriente I3, aunque como dije anteriormente, esto estaría con un error. Vamos más bien a ponerlo así. Vamos a calcular este voltaje. VC1 en realidad es igual a 0.3 voltios, es decir, el voltaje en el emisor, más 0.6 voltios. VC1 en realidad es 0.9 voltios. Habíamos medido 0.75, pero realmente aquí sabemos que vamos a tener 0.6 voltios más 0.3 nos daría 0.9 en el colector de 1. Eso quiere decir que la corriente I2 va a ser igual a 5 voltios menos 0.9 voltios, esto dividido entre R3, que es de 390 kiloohmios. R3, 390 kiloohmios.
y esto nos da entonces que la corriente I2 es igual a la corriente I2 es igual a 4.1 dividido entre 390. Esto nos da 10.5 microamperios. Bien, con estos valores, igual, ¿verdad? Sabemos que para polarización clase A, I1, que sería la corriente de colector 2, tiene que ser mayor que 0. Y la corriente I2, corriente de colector de Q1, también tiene que ser mayor que 0. Y estos valores son aproximadamente iguales a los valores que nosotros propusimos cuando hicimos nuestro diseño. Pueden ustedes verificarlo revisando el video anterior. Bien, entonces podemos decir que el amplificador está listo para su aplicación. Esto lo veremos en un próximo video. Vamos a realizar una aplicación.